Amén, gloria a Dios. Los saludamos con gozo, con alegría desde la iglesia Revelación Eterna. Amén, aleluya. De Houston, Texas. Los saludamos de parte de la iglesia Revelación Eterna, de nuestro pastor, de cada uno de nosotros. Esperamos que esta palabra sea de bendición, de edificación a la vida de aquellos que van a verlo, a escucharlo, y también a nosotros aquí, primeramente también los que estamos aquí en la casa del Señor. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer del capítulo 1, 2, 3, están unidos todos al 4. Vamos a ver si terminamos los versículos. Capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. A ver si concluimos en estos 4 versículos. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y a la letra. ¿Todo lo tiene, iglesia? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos. Usted ha escuchado de la vida del apóstol Juan. Como dijo nuestro pastor, el apóstol Juan escribió el último libro de los 4 evangelios, el libro de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Usted ha escuchado la historia, sabe quién fue el padre de Juan, su hermano, su madre. Tiene su comienzo, todo tiene su comienzo, el principio, cómo comenzó la vida del apóstol Juan, quién era el apóstol Juan, que se dedicaba con su padre cuando Jesús lo llamó, porque ellos eran pescadores de hombres. Fueron los cuatro primeros apóstoles que nuestro Señor Jesucristo llamó. Primero llamó a Simón Pedro y su hermano. ¿Quién era su otro hermano de Simón Pedro? Amén. Ellos fueron los 2 primeros, también eran pescadores, y dice que ellos estaban tirando, o sea, estaban echando la red al agua, eran pescadores. Ese era un trabajo que tenían ellos, eran pescadores de peces, pero el Señor le dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombre. Amén. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, que quiere hacer también con nosotros, que vayamos y los hagamos pescadores de hombre, que les presentemos, que hablemos de la grandeza, la maravilla, que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y después llama a Juan. El padre de Juan era Zebedeo, padre de Jacob también. Y ellos dos, dice también, iglesia, que ellos no estaban tirando la red, sino que estaban remendando la red con su padre. Y hay algo impresionante, hermano, que muchas veces nosotros dudamos del llamado de nuestro Señor Jesucristo, porque pasa Jesús y los mira, y tras que los mira a los dos, era el hermano Jacobo, hermano mayor, y el menor era Juan, y el Señor los llama, y ellos dicen que ellos inmediatamente dejaron la barca. Y algo sorprendente, iglesia, también dejaron a su padre, a su madre, familia, dejaron todo.
Y dice que ellos, hermanos, ellos no dudaron, ellos siguieron a Jesús. O sea, instantáneamente ellos siguieron a Jesús, como que si ya sabían el llamado que nuestro Señor Jesucristo les estaba haciendo. En ese momento Jesús les estaba haciendo a ellos, que no dudaron ni un segundo en el llamado de nuestro Señor Jesucristo a sus vidas, como nosotros muchas veces lo pensamos en lo que nos dicen. ¿Sí o no, iglesia? La pensamos o dudamos de lo que Dios los ha dicho o puede hacer en nuestras vidas, o los manda a hacer. ¿Cuántas veces dudamos y decimos, no, yo no voy a poder hacerla? Pero ¿quién es el que está con nosotros? ¿Quién es que nos va a ayudar? Dice que inmediatamente fueron, iglesia. Ellos fueron los primeros 4: Simón Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, los 4 primeros discípulos que llamó Jesús. Y ellos no dudaron y dejaron sus barcas, dejaron su negocio. Hermano, es tan increíble cuando el Señor nos llama a nosotros y diga, Señor, tengo mi familia, tengo mi trabajo, ¿cómo voy a hacer? Nosotros siempre humanamente vamos a poner peros cuando Dios nos diga. ¿Cuántos no ponen pero hasta al día de hoy, hermanos, de venir a la iglesia? ¿Cuántos los excusamos delante de Dios? Estamos dando la introducción de quién era el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, y su madre era Salomé, era hermana de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de Jesús. O sea, que salían de familia como primos. Hermanos, es algo impresionante la vida del apóstol Juan, iglesia. Cuando al principio, hermano, cuando no entendemos el llamado o el propósito de Dios a nuestras vidas, muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, a como nosotros pensamos. Ellos así eran. Pedro también era un apóstol al principio, arrebatado. También el apóstol Juan, en un momento, narra en la Biblia, iglesia, que un pueblo samaritano no quiso recibir a Jesús, y él inmediatamente le dijo, no lo pensó 2 veces, y le dijo, Señor, o sea, Jesús, si quieres, hacemos descender fuego del cielo y quemamos para que se queme este pueblo. ¿Y qué le dijo Jesús? O sea que al principio ellos, hermanos, no tenían, ahí nos está mostrando misericordia del llamado que más adelante iban a entender, como en el libro de los Hechos, cuando miramos a Pedro, a Juan, a Andrés, cuando miramos a ellos, hermanos, cuando ya vino el Espíritu Santo de Dios a sus vidas, hermano, ya eran personas diferentes, hablaban diferente, hermanos. La gente se quedaba, wow, ¿quiénes son? Y lo reconocía, que habían caminado con Jesús, porque cuando alguien camina con Jesús, cuando el maestro, cuando es enseñado por el maestro, cuando es discipulado por el maestro, se echa de ver quién es usted como cristiano. Ahora usted tiene que verse quién es usted como hijo de Dios en su vida. Iglesia, la vida del apóstol Juan, el hermano pequeño creo que sí, era el hermano más pequeño de su hermano Jacobo. Como le dije, hijo de Zebedeo, hermanos, eran pescadores. Ellos tenían era su negocio, tenían podríamos decirle, su compañía, su fábrica, era el negocio que ellos hacían, pero no dudaron en el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted mira cómo fue usado el apóstol Juan, iglesia, escribiendo el libro de los evangelios, hermanos, donde narra la vida del Hijo de Dios. Siempre Juan se refiere
a Jesús como el Hijo de Dios. Aleluya. Y la introducción de la carta es una carta diferente. Cuando nosotros hemos ido estudiando las epístolas o las cartas, como del apóstol Santiago o del apóstol Pablo, vemos en las introducciones que siempre dice, como Santiago dice Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre también con una expresión, un saludo en sus epístolas: paz y gracia sea dada de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Siempre empiezan con un saludo. Siempre ellos en la carta, en la introducción, ahí usted va a ver que ellos son los que se dan el título que ellos escribieron, la carta. Y aquí no, en la primera carta de Juan vemos que no dice yo Juan, siervo o apóstol de Jesucristo. No, hace una introducción diferente a las otras cartas, a las otras epístolas. Él va directo, hermanos, a la palabra de vida. Y dice la palabra de la carta del apóstol Juan, dice: lo que era desde el principio, punto. Lo que era desde el principio, punto. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Iglesia, cuando dice el apóstol Juan lo que era desde el principio, ¿qué se le viene a su mente a usted, iglesia? ¿A dónde hace eco? ¿A dónde lo lleva? Porque dice lo que era desde el principio. Todo tiene un principio, un comienzo. La iglesia tiene un comienzo. Todo tiene un principio, lo que fue del principio. El principio era el verbo, ¿no? Juan, la misma carta, en el mismo evangelio, el principio era el verbo que dice. El principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo lleva a lo mismo hace en la introducción del primer capítulo, en el libro de Juan, en capítulo 1, versículo 1, dice en el 1:1: en el principio era Dios y el verbo con Dios y el verbo era Dios. Y también, ¿qué dice en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces todo comenzó en el principio, todo comienza en el principio. Dice el apóstol lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? En el principio era ¿quién? El verbo. ¿Y el verbo qué es? ¿Qué es el verbo, iglesia? Es Dios, Jesucristo, el Cristo. El verbo traducido significa logos. Traducido significa logos, y logos significa palabra vida, palabra de vida, porque eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el verbo. Jesús en el principio, que había antes que Él existiera nada, cuando lo único que existía era Dios. Dice que el verbo en el comienzo, lo que era desde el principio, o sea, ¿quién fue en el principio? Dios. Y el verbo era con Dios. En San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. Y luego dice en el 14 que aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Jesucristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios,
el segundo de la Trinidad. En aquel verbo fue hecho, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, para que usted me vaya entendiendo que en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Jesús, Cristo, Jesucristo. Y el verbo era con Dios. O sea que estuvo desde el principio. Desde el principio Jesús o Jesucristo estuvo con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí me entiende, iglesia? Para no que no me vaya a confundir. Aleluya. Porque todo comenzó en el principio, iglesia. Todo desde el principio, fue perfecto. Hermano, quiero comentar algo muy importante. Cuando aquí el apóstol Juan, el discípulo amado, ya usted dijo que Jesús los llamó a ellos. Primero fue discípulo, aprendiz, alumno, que miraba, oía, palpaba a Jesús, comía con él, convivía con él. Bueno, de verdad que se le llama el discípulo amado porque se recostaba aún en el pecho del Señor. Pero hay algo muy importante aquí. Está hablando del principio, pero ¿qué es el principio? ¿A qué se está refiriendo esa frase? Es muy importante porque en el original, ¿verdad? Cuando uno estudia eso, dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, que es Jesucristo. Pero ¿de qué está hablando de ese principio? Está hablando de que antes que todo comenzara, toda creación de ángeles, de serafines, querubines y toda la creación de Dios, animada e inanimada, antes que todo comenzara, antes de cualquier criatura o cosa que se hizo, Dios, Jesucristo ya existía. Amén. Quiere decir que cuando dice que en el principio era el verbo, quiere decir que Él es eterno. Está hablando de la eternidad, del origen. Amén. De cuando no había tiempo, no había cosas, no había cosa creada. Ese principio tiene que ver con la eternidad. Amén. De Dios. Tiene que ver con que Él es el origen, Él es la fuente, de Él emana todo lo que ha existido, existe por Él. Ese principio tiene que ver con la eternidad, hermano. Amén. Y eso es muy importante porque el libro de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, quiere decir la eternidad. Amén. El mismo de hoy, en el tiempo presente y por los siglos, las edades sin fin. Otra vez la eternidad. Quiere decir que Dios existía, existe y seguirá existiendo. Y Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad o de la deidad. Amén. Y es muy importante que entendamos eso, porque dice: Padre, glorifícame a mí con aquella gloria que tuve antes de que hubiera creación. En San Juan capítulo 17. Entonces, hermano, estamos hablando de que Jesucristo existía juntamente con el Padre y el Espíritu Santo antes que los querubines, serafines, arcángeles y ángeles, antes que el ser humano, antes de cualquier cosa creada, ya Él ya existía. Es el origen, es la fuente, es la causa por la cual existen todas las cosas. Amén. Cuando tenemos ese enfoque en la mente, entonces nos damos cuenta que Jesucristo no es un arcángel, no es una cosa creada como dicen los testigos de Jehová. Jesucristo no es una criatura. Jesucristo es Dios. Amén. Todopoderoso, juntamente con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Ellos han existido desde la eternidad. Quiere decir de algo que no tiene fin, ni principio ni final. Han existido por siempre. Nosotros estamos bien finitos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a causa del pecado pasamos por el tiempo.
Y el tiempo comenzó cuando Adán y Eva pecaron, pero nunca ha habido tiempo, excepto cuando Adán y Eva pecaron, pero antes de la creación del mundo, antes que hubiera seres humanos, había solamente eternidad. El tiempo es un pequeño paréntesis para Dios continuar con su plan eterno que Él tiene. Y el tiempo un día va a dejar de existir y vamos a continuar con la eternidad. Por eso, ahora en el tiempo, amigo y amiga, que vas a escuchar esta enseñanza, date cuenta que tú tienes eternidad dentro de tu corazón y que se recibes aquel que es el origen de la vida, aquel que es eterno, Jesucristo. Entonces, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Amén. Dice lo que era desde el principio, o sea, lo que existía desde la eternidad, lo que hemos oído. Juan escuchó las palabras de Cristo, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque Él usa el plural, porque no es solamente Él un testigo ocular, está hablando de Él y los demás 11 discípulos, con Él 12, por eso está hablando en plural. Dice, nosotros oímos su palabra, de ese verbo de vida, lo miramos, lo contemplamos con nuestros propios ojos, somos testigos oculares, lo hemos contemplado, nos fijamos bien en Él y pusimos atención, nos dimos cuenta que era 100% humano, lo palpamos con la mano, comimos con Él. O sea, no era como decían los gnósticos, que era un tipo de espíritu de fantasma. No, Jesucristo era un ser humano 100%. Se podía mirar, se podía palpar, se podía tocar, se podía abrazar, se podía hablar con Él, se podía convivir, comer, reír y trabajar. Era un ser humano, tomó forma humana, pero era Dios manifestado en carne. Amén. Y dice que ese verbo que da vida, usted dijo del verbo, claro, viene del griego que es logos. Ok, los griegos hacían mucho énfasis en el logos. Los hebreos también hacían en esa palabra dabar, que tiene que ver, ¿verdad?, con la palabra, con el mensaje, y sabían que Dios se había revelado a ellos a través de la palabra escrita. Pero un día vino aquel que es la palabra de Dios, quiere decir, el que lleva a cabo la acción de Dios, el que revela a Dios, el que explica a Dios, el que enseña cómo es Dios. Eso es lo máximo, es la revelación definitiva más grande que hemos tenido de parte de Dios el Padre, a Jesucristo en forma humana. Juan está hablando de esta experiencia, que un ser que era el origen de todo, que era eterno, tomó forma humana. Amén. Porque nadie lo había mirado en forma humana, ni aun los querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Nadie había visto al Hijo de Dios en forma humana. Pero cuando Él vino y tomó forma humana, nació en el pesebre, caminó, comió, se cansó, trabajó y fue fiel a Dios. Pero se podía, ¿qué?, mirar. Se podía, ¿qué?, oír su palabra. Se podía abrazar, tocar, palpar. Hermano, eso es el... Pablo dice, grande es el misterio de nuestra creencia, ¿verdad? No hay palabra cómo describir. Y de Él está testificando este discípulo amado, de aquel que viene desde la eternidad, porque es eterno. Gracias, hermano. Amén, aleluya, hermano. Juan nos lleva a este tiempo en la eternidad del pasado para encontrarlo con que Él era desde el principio, como dijo nuestro pastor. Él es la fuente, la base de la existencia de todas las cosas. Al principio todo, iglesia, todo en el principio con Dios, y todo fue perfecto, su creación, todo fue perfecto. Pero luego vemos, iglesia, que el mundo entró en un caos, entró el pecado en el mundo. Y esa línea del pecado, hermanos, ¿a dónde lo lleva? Si no tuviéramos la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros, ¿a dónde lo llevara? ¿A dónde fuéramos, iglesia? A la condenación. Pero ahora el mensaje de la palabra, el mensaje del cual Juan nos da testimonio, trae esperanza,
vida eterna a nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Desde el principio de los tiempos, Él existe. Por Él fueron creadas todas las cosas y por Él existen. Dice lo que era desde el principio. ¿Entendió, iglesia? El resumen que nos ayudó nuestro pastor, le ha quedado claro para que entienda, para cuando usted estudie la carta, ya se acuerda lo que era desde el principio. Amén, aleluya. Tengo una pregunta. Al principio cuando dijo, ¿verdad?, que él escribió el primer evangelio, ¿verdad? Y luego tiene estas 3 epístolas. ¿A quién le escribió estas epístolas él? Las 3 epístolas, la primera, segunda y tercera de Juan, la que estamos leyendo era, como dijo el pastor, que Juan, el apóstol Juan, quería, porque habían entrado doctrinas, habían entrado herejías a la iglesia en este tiempo. Entonces, como dijo el pastor, habían entrado muchas herejías, muchas doctrinas del gnosticismo. ¿Es así, pastor? Bueno, se cree que el apóstol Juan estaba en Éfeso ya en los últimos días de su vida. Sí, ya eran antes de avanzados. Y que ahí es donde él comenzó a escribir, pero para la iglesia primitiva, para la iglesia cristiana, escribió esta epístola para alertar a la iglesia del gnosticismo y de falsos cristos, falsos ungidos, falsas enseñanzas. Se cree que él estuvo en los últimos días en Éfeso, que era la capital de Asia, ¿verdad? Menor. Y que allí es donde el Espíritu lo tomó para escribir esta carta, la primera. Ya la segunda y tercera ya ahí menciona, ¿verdad?, a quién le está escribiendo, pero la primera era directamente para los hermanos de la iglesia primitiva. Amén. Por eso escribió, para como disipar las dudas acerca de Jesús, porque ellos no creían. Ellos lo que creían, la enseñanza que ellos daban, que negaban el hecho de que Jesús era verdaderamente hombre. Ellos no creían. Leer en el capítulo 2, versículo 1, que dice: hijitos míos, estas cosas lo escribo. En el 2. Ya, para como dije el pastor, que la está escribiendo, claro, a la iglesia, ¿no? Él les dije: hijitos míos, estas cosas lo escribo, ¿verdad? Que tienen, ahí estaba, no para quién la escribía, que era para la iglesia, ¿verdad? Estaba escribiéndole a la iglesia primitiva. Amén, para la iglesia, porque habían entrado herejías, habían entrado falsos maestros, ese grupo del gnosticismo. Entonces ellos no creían, ellos la enseñanza que daban era que Jesús era verdaderamente, que Jesús no era verdaderamente hombre en un cuerpo. Creían que todo lo material era malo, que lo material, que Jesús, querían ver a Jesús como un espíritu. Por eso él, cuando resucita, le dijo a Tomás no creía que Jesús había resucitado. El apóstol Juan sí creyó. Él fue de los apóstoles el primero que creyó en Jesús, que él había resucitado de entre los muertos, y Tomás no creyó. Y él fue el único también que estuvo ahí en la cruz, ¿no? Él fue el que acompañó a la madre, a María, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús. Él estuvo ahí en la muerte, él vio cuando fue crucificado en la cruz. Entonces, por eso Tomás no creía. Ellos pensaban ver un espíritu, y le dijo a Jesús: un espíritu no tiene carne ni hueso. Tócame, le dijo. Mete, acerca tu mano. Y Jesús se acercó, y él de la incredulidad, porque él era un incrédulo, y le dijo: Jesús, no seas incrédulo, sino creyente, o sea, que cree que yo he resucitado de entre los muertos, y aquí estoy con ustedes. Entonces así eran estas personas no creían en un Jesús resucitado con carne y hueso que comía, porque cuando él resucitó dice que tenía hambre. Él tenía hambre y les dijo: ¿tienen algo de comer?
Un espíritu no come. Un espíritu nosotros no lo vamos, si alguien en un espíritu no lo vamos a ver nosotros aquí. Algo, espíritu no se palpa, no se toca. Pero Jesús resucitó en un cuerpo de gloria, en un cuerpo dice que se fue semejante a gloria. O sea, un cuerpo de carne y hueso, pero con un cuerpo diferente, un cuerpo sin pecado. Entonces eso era el grupo que había allí del gnosticismo, que ellos no creían. Ellos creían que todo lo material, o sea, la materia era malo y todo lo espiritual era bueno para ellos. Por eso había entrado, y por eso el apóstol Juan le escribe a la iglesia para disipar todas las dudas acerca de Jesús, que era el Hijo de Dios. Así se presenta. Ahora sí me di a entender, hermano. ¿Me entendió? Si no, le digo al pastor, hermano Enrique, que lo ayuda. Si está en duda, levante la mano. Está bien, hermano, lo que está explicando. Aquí Juan, más que todo, está escribiendo para refutar la doctrina del gnosticismo, que en aquellos tiempos, ¿verdad?, era una mezcla de la filosofía de religiones orientales y griegas, era una mezcolanza, ¿verdad? Y lo que aquí Juan quiere es sacar a la luz de que Jesucristo era un personaje real, que era un ser humano 100% y que era divino también, porque ellos creían que era divino, pero no creían que se le podía tocar, que se le podía mirar, que ellos pensaban que era un tipo de espíritu de fantasma, como algo así espiritual, porque creían que la materia era mala, ¿verdad? Y para ellos era imposible que Dios, siendo divino y siendo santo, viniera a habitar en la materia. Para ellos era imposible. Incluso muchos judíos que estaban influenciados por esta creencia griega del gnosticismo también, por eso dudaban de eso. Amén. Y hoy en día, hermanos, los testigos de Jehová, los mormones y muchas otras sectas, hermanos, no se quedan atrás, también niegan que Jesucristo vino en carne y tomó forma humana. Niegan, verdad, de que Él era un ser humano, que era Dios, pero en forma humana lo niegan, y para ellos piensan que eso es imposible. Pero Juan está diciendo, no, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? No. Dice, lo que yo le escribo no es una filosofía, no es una historieta, no es una idea inventada mía, no, es una, ¿cómo se dice esa palabra? Mitología griega. No, yo les estoy hablando de alguien que yo miré, que yo palpé con mis manos, lo abracé, que yo lo oí hablar, que yo conviví. Mira ahí, usa varios sentidos físicos, ¿verdad? Dice, yo lo miré con mis propios ojos, yo oí sus palabras que me habló, era real, mis manos lo palparon. Pero está hablando en plural, la idea de que no solamente él lo miró, lo tocó, lo abrazó, comió con él, convivió, sino que también todos los discípulos. Entonces lo que Juan está refutando, ¿verdad?, es aquellos que no creían que Dios podía venir y comunicarse con sus criaturas en una forma humana. Amén. ¿Me entiendes? Pero ¿qué imposible hay para Dios? Él puede, ¿verdad?, tomar la forma que Él quiera. En el Antiguo Testamento, Jesucristo tomaba la forma del ángel de Jehová, un mensajero, ¿me entiendes?, para comunicarse con su pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no viene en una forma de ángel, viene en una forma humana, identificándose con nosotros, hermanos. Y Juan está diciendo que si ellos no creen que Él era un personaje real, están negando entonces que Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Están negando la encarnación de Cristo. Están negando la redención. Porque si Él no toma forma humana y muere por nosotros y derrama su sangre, Juan dice, cuando el soldado
¿verdad? Lo hirió con la lanza. ¿Qué salió de su costado? Agua y sangre. Sangre y agua, hermano. Sangre y agua. Quiere decir pues que era humano. Él muestra muchas pruebas de que Jesucristo era hombre 100% y que era humano y que Él nació, creció, murió, derramó su sangre. Es que no creer en eso, hermano, no hay salvación. No hay salvación. No se cree entonces que somos pecadores, no se cree que necesitamos redención. Era necesario la encarnación del Hijo de Dios para poder ser redimido y salvado. ¿Entiende esto? Al negar la encarnación del Hijo de Dios, prácticamente el que niegue eso, dice que tiene el espíritu del anticristo. El que Amén. niega que Cristo ha venido en carne, en forma humana, tiene el espíritu del anticristo, que no cree que Jesucristo es Dios, que no cree que Jesucristo tomó forma humana, que se encarnó para poder morir por nosotros, para derramar su sangre y limpiarnos de nuestros pecados, y que resucitó entre los muertos para podernos dar vida eterna, hermano. Esto es muy serio. Y muchos sí creen que Jesús fue un gran personaje, pero no creen que era Dios manifestado en carne. Y es muy importante que Él se encarnó, no se reencarnó, se encarnó para poder morir por nosotros, derramar su sangre, redimirnos, salvarnos y darnos vida eterna. Para eso resucitó. El que no crea eso está perdido, hermano, y tiene el espíritu del anticristo. Amén, gracias, pastor. La revelación máxima y más completa de Dios fue que reveló a nuestro Señor Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad, dice en Primera de Timoteo. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y hay muchos que no creen en eso. Muchos. Alguien me dijo, un hermano que yo me llevo bien con él, y siempre me he llevado bien con él, y siempre le hablo y lo saludo, y él siempre me dice, no, que Jesús, me dice que Jesús es una criatura. Y le dije, ¿quién va a redimir al mundo? ¿Por quién vino? ¿Cómo va a tener salvación el mundo? Si Jesucristo es una criatura o un ángel, ¿quién murió por nosotros? No murió el chino, el Buda. No murió Buda por nosotros, murió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, iglesia. Y muchos dicen que Jesús no es Dios, y nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. La revelación más grande que ha dado al mundo, iglesia, la revelación más completa de Dios para con nosotros es revelar a su Hijo unigénito, Jesucristo, hombre, porque ¿quién es que intercede por nosotros? Hay un intercedor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea que nosotros tenemos ese intercesor que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, ya nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo va a negar a alguien eso? Entonces, en vano murió Cristo, porque ¿quién va a redimir a millones de almas? ¿Quién? ¿Por quién? No, el único que pagó el precio fue nuestro Señor Jesucristo. Él es que pagó la muerte, y muerte de cruz. Nadie más se dio por nosotros. Alguien más se va a dar por nosotros. Alguien más se va a dar por el hijo o un amigo. Nadie va a dar la vida por alguien más. Y nuestro Señor Jesucristo, Jesús, la dio por todo el mundo, por amor a nosotros. Cristo es el verbo de Dios, la deidad de Cristo es el verbo, el Dios misterioso e invisible. Nosotros, hermanos, no podemos verlo como le dijo a Tomás. Bienaventurados los que no lo han visto y creen. Ahora nosotros, como los apóstoles, nosotros no lo vemos visiblemente, pero creemos por fe que nosotros vamos a ver a Jesucristo
el revelado, el Hijo de Dios, lo vamos a ver cuando venga en las nubes, porque dice que así como se fue, así como Él se fue en cuerpo glorificado, en cuerpo de carne y hueso, así va a regresar nuestro Señor Jesucristo. No va a regresar en espíritu, porque el espíritu nadie lo va a ver. ¿Quién va a ver un espíritu? O sea que el día de la venida del Señor, como la llaman los gnósticos o los que no creen, los ateos, no creen en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, o no creen en Cristo, no creen en Dios. Cristo va a ser revelado así como se fue en carne y hueso, en un cuerpo glorificado, así lo va a ver. Dice que todo ojo le verá, todos lo verán aquel día, aún lo que los traspasaron aquel día lo verá, todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ese día será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo o niegan la deidad de Dios. Porque el único camino, la única verdad es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino que los lleve al Padre o a la salvación, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tan simple y sencillo creer en nuestro Señor Jesucristo. Otros quieren obtener la salvación por otros métodos o otras cosas. No. El único camino a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Si no acepta a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador en su vida, no va a tener salvación, porque Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Él es la vida y en Él tenemos vida nosotros, hermanos. No aquellas personas. Siempre ha habido esa controversia, pero nosotros creemos con convicción que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió por nosotros, iglesia, que Él es el único. Nadie más se dio por amor al mundo sino nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, hermanos. Amén. El Verbo estaba con Dios en el principio, su preexistencia, que en Él antes todas las cosas, el Verbo habitó entre nosotros, o sea, entre los hombres, iglesia. Y nosotros no podemos verlo como lo vieron los discípulos. Los discípulos tuvieron ese privilegio de caminar con Jesús, ver lo que Él hacía. Nosotros no. Ahora no podemos verlo literalmente, pero creemos por fe, hermano, que un día lo veremos. Quiero comentar también al respecto, ¿no? Muy importante, ¿no? Es muy importante para nosotros, ¿no? Estas enseñanzas de que Cristo no era Dios, ¿verdad? Son muy antiguas ya. O sea, porque digo yo esto porque incluso a Daniel, ¿no? Cuando el rey Nabucodonosor llamó a sus sabios, ellos dijeron que no había nadie que le pudiera interpretar el sueño. Y ellos le dijeron, ¿verdad? Solamente los dioses dijeron, cuya morada no es con la carne. O sea, ellos pensaban, ¿verdad? Que nadie, ¿verdad? Podía hacer eso, encarnarse como Cristo lo hizo. No reencarnarse, sino encarnarse. Entonces ellos pensaban que no, solamente le dije, los dioses pueden revelarte, cuya morada no es con la carne. Y sin embargo, el Dios Jehová, ¿verdad? Vino y Él tomó forma, no forma, sino que realmente era un ser humano, ¿me entiendes? Un ser humano. Y eso, como tú estabas diciendo, no es fácil para una persona solo venir y creer eso. No, hay que creerlo porque la Biblia lo dice, y entonces por fe hay que creerlo que así pasó, ¿entiendes? Porque si no fue así, como tú estás diciendo, entonces no hubiera redención para nosotros, porque nadie puede redimir al ser humano, solamente Dios mismo, ¿verdad? Que vino y tomó ese cuerpo. Cuando yo recién me convertí, a mí me trataron de convencer de que Cristo no era Dios, pero cuando el Espíritu lo convence a uno, eso es una doctrina que uno no puede, como dije, negociarla. Es una doctrina fundamental para nosotros, creer que Jesucristo realmente era Dios, porque yo lo estoy adorando. Y si yo adorara a Jesús, y si yo lo adoro, y si Él es una criatura, entonces yo sería un idólatra. Entonces no tiene verdad, entonces no tiene sentido que yo voy a ser salvo, porque sería un idólatra y nadie puede adorarlo a Él, porque Él sería una criatura. Y sin embargo, uno tiene que creer que realmente Cristo era Dios, porque si yo lo adoro es porque yo sé que es Dios, ¿entiendes? Satanás va a tratar de verdad de humanizarse él en el anticristo, pero él no va a poder hacer eso. El único que puede hacer eso es Dios.
porque Él tiene el poder para hacer eso, para encarnarse. Satanás pues va a usar a un ser humano, así no cree que él va a hacer, ¿verdad? Que va a estar claro que Satanás le va a dar todo el poder al anticristo, pero no es lo mismo como Dios mismo vino a tomar un cuerpo, ¿verdad? Él mismo vino y tomó un cuerpo, él se encarnó. Y Satanás va a tratar de imitarlo, como todo lo que hace el Dios, él lo trata de imitar, pero no va a poder. Por estas enseñanzas de que Cristo no es Dios, son enseñanzas que son del mismo infierno, que lo quieren ¿verdad? Hacerle creer a uno de que Cristo no es Dios. Pero sin embargo es una enseñanza muy, muy importante para nosotros, que si alguien lo mueve a uno de ahí, de que Cristo no es Dios, eso ahí perdimos, porque uno tiene que creer realmente, fundamentado en eso, que Cristo es Dios, porque lo estamos adorando. Amén. Muchos le llaman que la enseñanza que estamos dando, la enseñanza de la Trinidad, es diabólica. No sé si usted ha escuchado, yo he visto muchos que se ponen a debatir, a decir que la enseñanza de la Trinidad es una enseñanza diabólica. Hermanos, ¿cómo van a negar la deidad de Jesús? Que Dios fue manifestado en carne, que se hizo hombre para poder redimir al mundo. ¿Cómo Dios de otra manera se iba? Yo siempre lo pienso, que como Dios, si lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó, que Dios quería aparecerle al pueblo, ¿cómo cuando Dios se le iba a aparecer, cómo se le aparecía? Era algo terrorífico, algo terrible, que el pueblo no podía estar delante de Dios. Al querer ver a Dios, nadie podía ver, que humanamente podía quedar fulminado, lo mataba a todos, de tanto la gloria de Dios. La única manera que Dios podía darse a conocer al mundo era la forma que Dios lo hizo, manifestándose en carne, para que nosotros podamos adorarle, saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Calito, ¿me levantaste la mano, Calito? Amén. Y ya para terminar, iglesia, y terminando, dice: lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea que el apóstol vio con sus propios ojos. O sea que no le contaron un cuento chino, no le contaron una glorieta, no le dijeron era así una vez, fue una vez. No, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, los apóstoles, todo lo que lo habían visto, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea que ellos tuvieron ese privilegio, lo que le decimos, ellos sí tuvieron el privilegio. Él sabía quién era Jesús. Lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos visto. Dice, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Él lo vio con sus propios ojos, ellos lo contemplaron. O sea que contemplar es cuando usted mira fijamente aquello, lo ve por... Imagínense cuánto tiempo no caminaron ellos con nuestro Señor Jesucristo, con Jesús. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio caminaron con Jesús. O sea que ellos contemplaron, ellos vieron, miraban fijamente a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo. O sea que ellos vieron, iglesia, ellos lo vieron, la palabra eterna, la vida eterna, el gozo eterno, porque a esto se refiere, iglesia. Ellos lo pudieron ver. Ellos, no es algo que a ellos le contaron, como que usted escucha algo. Una cosa es que usted escuche y otra cosa que usted lo mire, porque cuando usted le dicen algo, usted se queda con aquello, pero no es lo mismo que usted lo mire como lo vieron ellos. Al decir lo hemos oído, lo estaba expresando no por opiniones que le habían dado o especulaciones. Él estaba hablando realmente que había escuchado. Él había escuchado y visto a Jesús con sus propios ojos, iglesia. Eso quiere decir, lo que hemos visto, los apóstoles no solo habían oído hablar, sino que lo habían visto con sus propios ojos. Eso es hermoso, iglesia. Por eso dice, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos tocante al Verbo. O sea, como el apóstol Juan, el apóstol amado, él podía recostarse
él podía tocarlo, él convivía, comía con él, caminaba con él, o sea, había oído de él, pero no solo oyó, sino que lo vio. Aún, iglesia, aquí para ir terminando, aquí lo vamos a leer rapidito. Aquí dice, mira mis manos, o sea, cuando Él resucitó, nuestro Señor Jesucristo, dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice, palpá, o sea, tocar y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. O sea que cuando él resucitó en Lucas 24, capítulo 24, versículo 39, dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpá y ve, tocar, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. O sea que ellos podían tocar aún nuestro Señor Jesucristo resucitado, ellos podían tocar, palparlo. Y antes el apóstol Juan convivía con él, era el apóstol amado, fue lo que comisionó con Pedro para cuando iba a hacer la Santa Cena, que le dio la orden. Siempre eran tres, el apóstol era Pedro, el apóstol Juan, ¿y quién más, hermano Reños? Jacobo, su hermano. Eran íntimos con nuestro Señor Jesucristo, pero más en los comentarios que mira uno y a través de la palabra, era Juan, el apóstol amado, querido de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de Jesús. Él comía con él, se recostaba, platicaba con él. Qué hermoso, maravilloso tener esa experiencia, porque en nuestro Señor Jesucristo encontramos paz, gozo, alegría. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Él tiene perdón para nosotros, tiene misericordia, gracia para el pecador, como lo tuvo con nosotros. Cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros por fe podemos sentirlo, podemos tocarlo, podemos adorarle, llorar en la presencia del Señor. Es tan hermoso cuando conocemos a Jesús, no literalmente, sino espiritualmente. Iglesia, cuánto no, cuando usted ora al Señor, le abra su mente y su corazón en la presencia, usted lo puede sentir el Espíritu Santo de Dios, puede sentir a Jesucristo resucitado de entre los muertos con nosotros. Iglesia, la enseñanza del apóstol Pablo para nosotros, iglesia, es muy importante que usted no se deje llevar por doctrina falsa, haciéndole creer que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es el Señor. Solo póngase a pensar, ¿por quién vamos a obtener nosotros la salvación si no es por nuestro Señor Jesucristo? No sé por qué ellos se equivocan, iglesia. Ya para cerrar, pastor, no sé si quiere Quiero hacer un resumen del versículo 1, 2 y 3, y deseo que quede grabado en la mente de cada uno para provecho. Amén. Después de lo que van a escuchar por las redes sociales como el YouTube, ¿verdad? Aquí en el verso 1 vemos que Juan está contando sus experiencias. Amén. Para testimonio, refutar la doctrina del gnosticismo. En el versículo 1 él está hablando de las experiencias que él tuvo con Jesús, que fue un personaje real. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué el Padre no envió a un querubín, a un serafín, a un arcángel, a un ángel? Porque son criaturas, hermano, que no puede redimir. ¿Por qué mandó a su Hijo? Porque es de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Amén. Es coeterno con el Padre, ¿ok? Ahora, la realidad, Juan está diciendo que si Jesucristo no hubiera sido hombre, Él no hubiera muerto, porque se necesitaba que Él tomara forma humana para poder morir por nuestro pecado. Esa es una prueba que era un ser humano 100%, porque si Él no hubiera sido un ser humano, Él no muere, no hubiera podido morir. Segundo, aquí Juan está demostrando la deidad, la divinidad de Jesucristo. Amén. ¿Cómo? La resurrección lo avala, es la evidencia, lo comprueba de que Él es Dios. Porque si Él no fuera Dios, no hubiera resucitado de entre los muertos. ¿Me entiende eso? Amén.
Entonces, si Él muere es porque era un ser humano. Si Él resucita es porque también era divino. Era 100% Dios y 100% humano. Eso es en el versículo 1. Está refutando esta falsa doctrina del gnosticismo. Y eso es bueno para nosotros. Está hablando de sus experiencias. Ahora el versículo 2 es bueno, que estas experiencias que tú y yo hemos estado teniendo con Jesús desde que lo aceptamos como nuestro Señor y Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, que no nos quedemos callados. Juan, el verso 2 dice, porque la vida ya fue revelada, fue manifestada, la hemos visto, pero no se quedó allí con el testimonio, con la experiencia. Dice, testificamos. Amén. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Testificar. Has tenido una experiencia con Jesucristo, ¿sabes quién es Él? Pues ahora hay que anunciarlo, hay que proclamarlo, hay que compartirlo, hay que hablar a la gente de Jesucristo que cambia y transforma vida. Ese es un problema serio. Muchos tienen experiencia con una vida cambiada. Cristo lo cambió, lo transformó, pero se quedan como piedras callados. Aquí Juan dice, yo no me voy a quedar callado. Yo les estoy anunciando esta vida que es Jesucristo. Les testificamos a ustedes de esta vida eterna que es Jesucristo, que estaba con el Padre, pero vino en forma humana y se reveló quién es Él. Verso 3. Aquí hay algo más. Dice, el propósito de yo contarle mi experiencia en el verso 1. Segundo, en el verso 2, es testificar, dar testimonio de mi experiencia. Tercero, es ¿para qué? Para que tengamos comunión con Dios, con Jesucristo y unos con otros. ¿Entiende eso, hermano? Tercero, para que tengamos comunión, diálogo, amistad, para que hablemos con Dios, para que hablemos con Jesucristo, para que hablemos nosotros de Él y con la gente. Usted es para tener algo en común, en comunión, porque Él es una persona, ¿ok? Yo soy una persona y Dios tomó forma humana para poderse comunicar con nosotros. Entonces lo tercero que vemos aquí, que el propósito es que tengamos comunión con Dios, con Jesucristo y nosotros como su iglesia, que es su cuerpo, hermano. Amén. Número 1, grábenselo en la mente. Verso 1 está hablando de la experiencia que ha tenido con Jesucristo. El testimonio. Número 2, Él no se queda callado, Él lo testifica. Es lo que tenemos que hacer. Nosotros, hermanos, no quedarnos callados. Has tenido una experiencia con Cristo, ahora testifícale a otro. Habla de Él. Tercero, el propósito tercero aquí es de que aprendamos a tener comunión con Dios, con Jesucristo y con los hermanos también. Amén, eso dice. Hagamos de Dios nuestro amigo. Jesucristo es nuestro hermano mayor y los demás son mis hermanos, ¿verdad? En Cristo. Entonces, 3 cosas. Si nos las grabamos, hermano, y las practicamos, va a tener repercusiones gloriosas esta enseñanza en nosotros si la encarnamos. Amén. Ok, la ponemos en práctica. Número 1, hermano, la experiencia que has tenido, no te Amén. quedes callado. Número 2, da testimonio, testifica qué es lo que Cristo ha hecho, quién es Cristo para ti. Número 3, habla con Dios, mantente en comunión con Dios, con Jesucristo, nuestro abogado, y mantente en comunión con todos los hermanos. ¿Entiendes? 3 cosas. Si las practicamos, wow, vamos a llegar a ser como Juanito, ¿verdad? Amén, aleluya. Dice que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Que demos testimonio como daba el apóstol amado. Él daba testimonio. Dice, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, Jesucristo, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído y anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, que tengamos comunión entre nosotros y vuestra comunión verdaderamente con el Padre. Eso es lo que quiere, una comunión verdaderamente con el Padre,
y con su Hijo Jesucristo. Amén. Póngase sobre sus pies, iglesia, y espero que haya entendido este mensaje, esta enseñanza de esta noche, que sea de bendición, de edificación. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde a cada uno de los que lo van a escuchar y ver.